Hola, buenas tardes. Hoy voy a hablarles sobre los cambios que hice interiormente y exteriormente conmigo mismo basados en los temas vistos en clase de comunicación asertiva. Bueno, recuerdo una vez que cuando yo estaba en clase, la maestra nos preguntó, ¿saben qué es la escucha pasiva? Y por mi mente pasó, pues la escucha pasiva pues es aquella persona que entiende las cosas pero de una manera distinta, ¿no? Bueno, posteriormente la maestra retomó el tema y lo fue explicando, ¿no? Que era la comunicación, la escucha pasiva y demás, ¿no? Entonces cuando terminó de explicar, terminó de mencionar qué era, pues volví a preguntar, ¿a qué me refiero con la escucha pasiva, no? Entonces pues yo me quedé así como de, pues si ya lo dijo, ya lo volvió a explicar y yo no logré entenderlo, ¿no? Entonces fui haciendo énfasis y me di cuenta que eso era la escucha pasiva, o sea, cuando alguien te explica algo y tú no logras entenderlo, o sea, lo escuchas pero no logras captar lo que es, ¿no? Bueno, posteriormente a eso pues fui haciendo, tomé referencia a este punto en el trabajo, en la escuela, incluso pues en la casa, ¿no? Y pues me fui dando cuenta que lo que yo no tenía era una escucha activa, pues porque, o sea, yo escuchaba lo que me decían, o escuchaba lo que decía, lo que me explicaban, y no lograba entenderlo. Entonces, pues me di cuenta que tenía que mejorar ese punto conmigo mismo, tenía que mejorar ciertos aspectos, retomar ciertos puntos para lograr tener una escucha activa. Y pues me ha funcionado muy bien hasta el momento. He retomado lo que he visto en clase y pues ahorita puedo decir que tengo una escucha activa, no al 100 pero pues ya logro entender las cosas como tal, ¿no? No me queda así como de que me dicen esto y me dicen de qué hablé y pues me quedo pensando, ¿no? Pues ya no suelo pasar por ese procedimiento. Bueno, posteriormente otro punto y otro tema que también vi en clase que yo quiero retomar y hacerle énfasis es a la comunicación interpersonal. Bueno, voy a poner un ejemplo en este tema. A mí me pasaba que yo cuando estaba en la escuela, bueno, en la universidad, pues yo no solía hacer relaciones con personas o con mis amigos que ahorita tengo, ¿no? Yo era de las personas que me quedaba callado, no solía hablarle a nadie, tal vez era por temor, por miedo o por no saber qué decir, ¿no? Bueno, retomando los puntos que yo vi en clase, pues fue poner en práctica cómo tener una buena comunicación interpersonal, cómo abrirte a las demás personas, incluso pues a negocios o a trabajo, ¿no? Y de hecho pues fui poniendo en práctica este punto, porque de hecho pues yo pongo un ejemplo otra vez, yo trabajo en un despacho de cobranza, entonces como pueden saberlo, pues aquí es mucha comunicación, es dar un mensaje claro, más que nada, ¿no? Entonces pues yo cuando entré a trabajar ahora sí que a ese lugar, pues yo ahora sí que no sabía cómo expresarme, pues, o sea, no sabía qué decir y los mensajes que daba pues no eran claros, no me lograban entender. Entonces fue cuando me di cuenta que yo pues dije, no, pues tengo que mejorar este punto, ¿no? Pues, no solo por mí, sino en cuestión de la escuela, en cuestión del trabajo, porque no puedo vivir así toda la vida. Entonces fui haciendo referencia y tomando estos puntos y pues sí, o sea, ahorita puedo decir que tengo una comunicación interpersonal, que puedo abrirme con cualquier persona, o sea, puedo entenderlos incluso. Porque otro de los puntos que también he mejorado conmigo mismo es la comunicación intrapersonal, que es muy distinta a la interpersonal. Esta comunicación intrapersonal, pues ahora sí que más que nada se basa en trabajar contigo mismo, ¿no? En platicar contigo mismo interiormente y pues ver lo que pasa contigo. Entonces pues es algo que yo tampoco solía hacer. O sea, yo solía, o sea, que todo lo que me pasaba, o sea, yo ni siquiera lo hablaba con nadie ni conmigo mismo, entonces pues me lo callaba y llegó un momento que se juntaban todas las emociones y pues me estresaba. Entonces cuando yo fui retomando esta clase de ese taller de comunicación asertiva, pues fui poniendo en práctica mucho la comunicación intrapersonal y creo que eso es de suma importancia porque pues ahora sí que no siempre vas a tener alguien con quien contarle tus cosas, sino siempre te vas a tener tú mismo. Entonces tú mismo tienes que contarte, tienes que darte cuenta de lo que te pasa, tienes que abrirte, tienes que expresar tus emociones, si no nadie lo va a hacer por ti y va a llegar un momento en el que se va a juntar todo, te vas a estresar, incluso hasta puedes llegar a un grado de ansiedad porque pues me pasó, o sea, llegó un momento que yo me guardaba muchas emociones, no sabía
no sabía cómo expresarme. Y llegó un momento que, pues, un punto que me dio ansiedad porque no sabía cómo tener esa comunicación intrapersonal conmigo mismo. Otro punto al que quiero hacer referencia es al tema de la inteligencia emocional. Creo que este es un tema de suma importancia, es un tema muy importante que a veces no logramos poner como tal la atención, que no logramos entenderlo como tal, ¿no? O sea, lo sabemos, lo hemos escuchado, pero no le ponemos como tal ese grado de atención. Y bueno, cuando yo empecé a retomar este tema en la clase, en el taller, pues, bueno, por mi mente pasó, ¿qué es la inteligencia emocional, no? ¿De qué trata? Pues yo tenía pensado que trataba de todas tus emociones, de cómo pensaba, de tu seguridad, ¿no? Y pues, algo así, pero pues no. Bueno, este tema y esta clase pues de inteligencia emocional pues a mí me ayudó mucho porque pues más que nada, o sea, hay veces que uno no conoce sus emociones o sí las conoce pero no sabe cómo controlarlas, no sabe cómo sobrellevarlas. Y pues creo que eso es algo muy importante porque pues mira, yo pongo un ejemplo. A mí una vez me pasó que yo estaba en casa y estaba discutiendo con un familiar. Entonces llegó un punto que pues yo me enojé muchísimo, no supe controlar mis emociones, la emoción del enojo, de la ira, de del impulso, o sea, no supe controlarlo y pues uno comete errores que a la larga se arrepiente, ¿no? Y bueno, esa clase más que nada me ayudó a retomar, a conocer y autocontrolar las emociones, porque a veces uno no está enterado de eso, ni cómo hacerlo. A veces hay momentos que uno ni siquiera sabe el cómo se siente o el por qué se siente así. Porque a mí me pasó, o sea, había un día que yo me sentía feliz, al siguiente día triste, al siguiente día estresado. Entonces en esta clase pues fui retomando esos puntos, esas emociones y fui logrando entender el por qué me sentía así, fui logrando entender el cómo autocontrolarlas, cómo sobrellevarlas más que nada, ¿no? Y bueno, otro punto y otro tema que también quiero retomar es sobre la inteligencia emocional de igual manera. Pero pues en este punto pues yo quiero hacer el énfasis a la autoestima, porque igual va basado con el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Bueno, pues yo podría decirlo y quiero ahora sí que expresarlo. Yo tengo una autoestima pues ahora sí que, bueno, yo lo considero que está muy bajo, ¿no? Porque pues yo era de las típicas personas que pues se callaban todo, no expresaba nada, no le decía nada cómo se sentía, todo el momento estaba negativo. Y entonces pues al momento de retomar los puntos, de ver los puntos de cómo puedes mejorar tu autoestima, pues los puse en práctica y pues vaya que me funcionó. O sea, ahorita puedo decir que yo tengo una actitud positiva, puedo decirle que tengo otro sentido del humor, o sea, tengo incluso actitudes diferentes, ¿no? Posteriormente a eso, pues algo que aprendí de esta clase y que me funcionó mucho, al menos en mi vida personal, fue al aprender a decir el no en ciertas cosas, porque hay muchas veces que uno por temor no le dice no a ciertas cosas o a ciertas personas, ¿no? Porque dice, no, pues qué va a decir si le digo no, o bueno, o qué va a pensar si le digo el que no, o te sientes mal incluso si le dices que no a una persona o algunas cosas que pues sabes que están mal, ¿no? En esta clase de comunicación asertiva yo también aprendí a decir no a muchísimas cosas y ahorita me siento bien conmigo mismo, no me siento mal por decir no a ciertas cosas, a ciertas personas, o sea, creo que es algo normal, ¿no? No siempre tienes que decirle sí a todo, porque pues si estás en esa perspectiva, en ese punto de vista, pues nunca vas a llegar a nada bueno, ¿no? Bueno, posteriormente en esa clase también vi y también retomé el punto de las actitudes. Creo que es lo principal. Si quieres ser mejor persona, hay que cambiar la actitud negativa que tienes. Y no solo negativa, o sea, puedo decirlo que yo tengo una actitud pésima, o sea, conmigo mismo, con mi familia. Entonces no me lograba llegar a nada bueno con ellos ni conmigo mismo. O sea, creo que la actitud es la base principal para que uno sea exitoso. Bueno, al menos es mi punto de vista. Bueno, pues yo quiero mencionarles que esta clase y este taller de comunicación asertiva, la verdad, pues me enseñó muchísimas cosas buenas, me enseñó a darme cuenta de muchos errores, de muchas actitudes que tal vez yo ya conocía, pero no quería darme cuenta de ello, ¿no? Y pues bueno, pues esta clase
me gustó muchísimo y lo principal es que la comunicación, al menos para mí, es la base del éxito. Es lo primordial para llegar a ser alguien en la vida.